tantos prejuicios por la prensa y por todo lo que nos llega. Y Juanjo, si te parece, ¿tú estás preparado para hacer ejercicio hoy? Porque no estoy segura. Yo sí, tú yo siempre estoy todo. preparado para hacer deporte. Yo no sé qué notas sacarías tú en el colegio en esto de la educación física. Bien, el deporte y su esencia competitiva o la actividad física, cuya finalidad sería la de mejorar o mantener la condición física, son muy importantes en nuestra sociedad. De hecho, a pesar de que a algunos les deja indiferentes, ocupan mucho tiempo en nuestras vidas. Ahora bien, una cosa es contemplarlo y otra cosa practicarlo. La escuela es en muchas ocasiones el lugar donde los niños practican deporte por primera vez. Es por ello que la formación en educación física resulta tan importante. Antes de profundizar en el tema del deporte y la actividad física como herramientas educativas, hemos querido recordar esa asignatura, la que llamábamos o llamamos gimnasia. ¿Se acuerdan de la asignatura de educación física? Para algunos era una clase que preferirían borrar de su memoria, para otros solo representaba aquella hora en que realizaban una serie de ejercicios sin saber muy bien por qué. No le damos mucha importancia a las clases de educación física porque pues era jugar un partido de fútbol o jugar un partido de baloncesto y no pensábamos en lo que hoy se llama culto al cuerpo. El recuerdo que tengo es lo típico de ir a correr por el patio, ¿no? Y que me hacen abdominales, flexiones y también lo del potro, todo aquello que bueno siempre acabas cayéndote. Recuerdo que no me gustaba y aportarme, no me ha aportado prácticamente nada que yo recuerde. Pero en general el recuerdo es positivo. Si se echa la vista atrás, se tiene muy en cuenta el valor pedagógico y los beneficios en tantos sentidos de la educación física. Hombre, yo creo que sí, porque aparte de ser educativo, hace que a los niños colaboren entre ellos y jueguen. Que no solo es todo, hoy en día más que está todo esto de la PlayStation, los juegos que no salen de casa, el estar con los amigos y jugar con la gente y estar haciendo deporte, fútbol, básquet o lo que sea. Yo creo que todo lo que sea ejercicio físico te da pues mucha fuerza también, incluso mental, incluso pues para otras asignaturas, otras cosas que puedas hacer en el colegio. Trabajo en equipo y aparte pues superación y también pues el hecho de esto, ¿no? de cuidarte y sentirte mejor. La educación física y sobre todo cuando hacen deportes extraescolares, muy importante para crecer personalmente. El deporte para muchos se traduce en éxito. Mucha importancia, aparte que sacaba matrícula de honor porque me gustaba muchísimo. En el colegio donde iba fuimos campeonas de España de gimnasia escolares. Y puede ser ese sueño que se hace realidad. A mí la educación física me aportó bastante beneficio porque he estado en una olimpiada en atletismo. Representé a España en Atlanta, en triple salto, y fue todo por la educación física porque los deportes allí donde yo era, en Palencia, lo que es el municipio, te iban a enseñar a ver si querías hacer un deporte. Y desde ahí la verdad es que conseguí un sueño. Bueno, pues hoy contamos con la presencia de Dani Plaza, atleta, especialista en la prueba de marcha atlética. Fue campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en la prueba de 20 kilómetros marcha, convirtiéndose así en el primer español en ganar una medalla de oro en atletismo. Daniel Plaza es licenciado en Educación Física, profesor del Máster de Alto Rendimiento en la Universidad Miguel Hernández de Elche y en la actualidad es el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, en Alicante. También nos acompaña Mariona Corbella, licenciada en Educación Física, directora de la Fundación Sport Salus, que utiliza, ¿no?, la actividad física en la prevención de conductas de riesgo y para la integración social. Y por último nos acompaña Enric Sebastiani, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor de Didáctica de la Educación Física y de los Deportes en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Y presidenta, hay que decirlo también, de la Federación Internacional de Educación Física en Cataluña. Muy buenos días a los tres. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, compartimos mesa, ya lo han visto, con tres expertos en educación física, pero me gustaría conocer en primer lugar su particular definición, ¿no?, de esta asignatura en las escuelas españolas, por favor.
Hombre, yo diría que la educación física, como dice su nombre, ¿no?, es educación a través de la experiencia corporal, ¿no? Ya no digamos solo del movimiento, porque el cuerpo se puede vivir también sin movimiento, pero un poquito es eso, es educar a través de la experiencia corporal. Daniel. Sí, bueno, vamos en la misma línea que mi compañera. Yo diría que es la materia que se encarga de la enseñanza, del aprendizaje de todos los campos relacionados con el deporte, con movimiento también, evidentemente, sin movimientos, con conceptos de lo que son los diferentes reglamentos del deporte, todo ello como educación física dentro de los centros escolares. Enrique. Pues también en la misma línea, y como probablemente hemos podido ver también en el vídeo, aporta probablemente una educación multidimensional de la persona. Hay personas que han hablado de determinadas actitudes o valores que a través de la educación física han podido adquirir, otros lo han centrado más en un aprendizaje de alguna habilidad en concreto, o incluso como eso les ha proyectado para una práctica posterior en el deporte. Y por lo tanto probablemente yo definiría la educación física como un área curricular, una asignatura en la educación obligatoria que ha ido evolucionando en sus intenciones, y probablemente en el vídeo podemos ver distintos tipos de prácticas, pero que buscan eso, una educación integral de los niños. Bueno, la escuela evidentemente es el primer lugar, ¿no? Primera toma de contacto de los niños con esa actividad física. ¿El papel de las escuelas, Daniel, hacia el mundo del deporte es tan importante? Sí, de hecho, incluso en el vídeo se ha podido ver como una deportista había sido olímpica gracias a su asignatura de educación física. En mi caso también es exactamente igual, ¿no? Yo, bueno, todos sabéis que mi trayectoria deportiva yo creo que ha sido importante, pero salgo a través de mi profesor de educación física, que es el que en algún momento me capta y me dice que, bueno, que me tengo que dedicar a las escuelas deportivas, a la competición y tal. Quiero decir con esto que el primer contacto que se tiene con el deporte es gracias a esta asignatura de educación física, que evidentemente el objetivo no es el hacer grandes atletas, sino el educar a la persona en cuanto a los valores integrales que puede llegar a tener pues lo que es el deporte en sí y las habilidades deportivas. Es cierto que lo cierto es que cada vez, ¿no?, va cobrando más importancia, por ejemplo en muchas guarderías también la psicomotricidad, ¿no? Se practica una o varias veces a la semana, y las extraescolares también, el deporte escolar está a la orden del día. Parece que lo tenemos bastante claro, ¿no? La actividad física y el deporte son bastante importantes, ¿no, Enrique? En principio lo que va tomando es cada vez más presencia. Es verdad que a nivel formal en la educación física obligatoria es probablemente, si no es en el ámbito familiar donde existen estos primeros contactos con la práctica deportiva, sí que es en la escuela, sí que es en la educación física, sí que cada vez se fomenta más la práctica de una actividad deportiva en horario no lectivo o extraescolar, competiciones de distintos niveles, distintas prácticas que no son puramente deportivas sino otras manifestaciones corporales, como antes apuntaba Mariona, y probablemente sí que todo el mundo va reconociendo la importancia de la práctica deportiva. ¿Y los beneficios pedagógicos a los chavales? Los beneficios del ejercicio físico en sí son a tres niveles: beneficios físicos o orgánicos, pero también beneficios psicológicos y beneficios sociales o de relación con los demás. Así, el ejercicio como tal. El ejercicio, además, en un entorno educativo es una gran herramienta para educar pues, en valores, para educar en prevención de trastornos de conducta o de conductas de riesgo en un futuro. Eso es una potente herramienta para el educador que puede observar a sus alumnos en un entorno distinto al que sería un aula, donde no hay movimiento, donde el alumno está sentado en su sitio y donde el peso del aprendizaje cognitivo es mucho más importante. En el momento en que estamos en una pista o en un gimnasio, interactuamos, nos movemos, los alumnos tienen que trabajar en grupo, ahí es donde se manifiestan otras conductas que difícilmente aparecerán en un aula donde los alumnos, como decía, están sentados y organizados para no moverse. Y a partir de esas manifestaciones se puede intervenir de forma mucho más notoria en esos temas de resolución de conflictos, en estos temas de habilidades, de entrenamiento también para la vida, mucho más que claro, el deporte en sí puede llegar o puede ayudar más que otras herramientas como puedan ser la familia, los profesores. Sí, hombre, está claro que el deporte es una herramienta más dentro de los posibles conflictos que se puedan llegar a resolver.
Nosotros tenemos experiencias pilotos en la ciudad de Torrevieja con grupos que tienen problemas de adaptación, porque bueno, nuestra ciudad tiene una idiosincrasia especial, el 56% de la población es extranjera, y una de las herramientas que se utiliza para la integración de las 122 nacionalidades que hay es el deporte. Entonces, cuando tú vas a una escuela, como puede ser la de fútbol, por ejemplo, allí ves que prácticamente, pues eso, hay de 12, 15 jugadores, o a lo mejor hay 4 españoles. Entonces, lo que se hace es integrar a través del deporte. Eso me imagino que es en el ámbito de integración de diferentes nacionalidades, y habrá muchos más ambientes donde se integran de otra forma de trabajar. Y sí que me gustaría apuntar sobre lo que comentaba Enric, que sí que es cierto que la educación física cada vez tiene más presencia en los centros escolares, pero también creo que ellos coincidirán conmigo, o no, es que yo creo que debería tener más presencia. Actualmente las horas que se da esta asignatura, que se imparte esta asignatura, son 2 horas. Entendemos que son insuficientes además por problemas de salud. Estamos hablando de que el 20% de la población española tiene problemas de obesidad. Entendemos que si hubiese un horario con más horas, sería mucho más fácil que este problema, si no desapareciera, por lo menos tendría un tanto por ciento menos elevado. Les pasamos la pelota. ¿Qué tienen que decir a eso? ¿A cuál de esas? Claro, Daniel apuntaba a eso, ¿no? Es decir, sí es cierto que también todos los profesores reivindican más horas lectivas para sus distintas asignaturas, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? A ver, una previa es, yo creo que el deporte no es bueno. Es decir, explique eso, por favor. Sí, yo quería decirlo así, además, para provocar un poco, ¿no? Es decir, el deporte no es integrador, el deporte no es saludable, el deporte solo no, sino determinados programas o determinadas maneras de abordar eso. Entonces, no por el solo hecho de practicar un deporte de cualquier manera, también podríamos encontrarnos contravalores o problemas incluso de salud. Por lo tanto, yo creo que esas prácticas, la educación física, los programas deportivos, hay que hacerlos siempre en las condiciones mejores posibles, con los mejores profesionales posibles. Y creo que en el ámbito de la educación física, por cierto, en nuestro país gozamos de unos buenos profesores de educación física y unas buenas condiciones. Probablemente la educación física, yo coincido también, no tiene suficientes horas para lo que se le pide. A la escuela se le pide la responsabilidad en todo. En los resultados de los informes PISA, la culpa lo tiene el centro. Si hay problemas de obesidad, el problema o la solución no la tiene la educación física. La educación física puede contribuir a sensibilizar y a adquirir un determinado hábito de práctica de actividad física. Pero para adquirir un hábito hay que repetirlo, y cuantas más veces se repita, mejor. Por lo tanto, aunque el objetivo de la educación física no es reducir la obesidad infantil, y España es uno de los países con un índice de obesidad más grandes del mundo, hay otras responsabilidades como la propia familia, la nutrición, que también comportan eso. Pero ya en el 2008 el Parlamento Europeo recomendó a todos los países de la Comunidad Europea y la propia Federación Internacional de Educación Física un mínimo de 3 horas de educación física a la semana. Mariona. Creo que uno de los grandes valores de la educación física, más allá de su peso específico, que tiene ya unos contenidos de trabajo muy definidos, y que tanto a nivel de cultura como a nivel de estimulación de la salud está muy claro que son sus competencias. Más allá de eso, pienso que su gran valor radica en esa posibilidad de educación de muchos ejes que son ejes transversales, que no son ni de matemáticas, ni de ciencias, ni de historia, sino son ejes educativos: la educación para la paz, la educación para la salud, la coeducación, la educación para la ciudadanía, aunque haya una asignatura ahora que ya se dedique especialmente a esto. Pienso que es el entorno ideal justamente para educar en todos estos temas, más allá del peso específico de sus contenidos propios, ¿no? Y en ese sentido coincido, decir, a las escuelas se les pide que sean un motor educativo muy potente, no solamente en contenidos de cada una de las materias, sino en todos estos ejes transversales educativos,
pero luego no hay quien los pueda meter en una asignatura o no hay horas para poderlos trabajar, ¿no? Y ese entorno del que antes hablaba, un entorno abierto, un entorno dinámico, un entorno donde los alumnos tienen o deben interactuar, jugar, donde aparecerán conflictos, es el mejor entorno para educar en todos estos ejes. ¿Se destinan quizás pocos recursos económicos, Daniel? Hombre, yo creo que se destinan pocos recursos económicos. El deporte en sí, por la gran capacidad que tiene, la educación, por la gran capacidad que tiene integradora, de adquirir conocimientos y tal, entendemos que bueno, que habría formas de potenciarlos a través del destino de algunas subvenciones más a los diferentes centros escolares. Antes hablábamos de un programa que se está poniendo en marcha en horario extraescolar en los institutos con los ponentes que hay aquí, y se habla de la cantidad de recursos que se habían utilizado en Cataluña para poner en marcha lo que eran las escuelas, creo que se llaman escuelas, en los institutos. Entonces, bueno, eso te da de alguna forma la idea de que si se utilizasen algunos recursos económicos para fomentar el deporte, en este caso era en las edades problemáticas, que son las de las 16, 17, 18 años, 19 años, la gente cogería o se habilitaría pues lo que eran los hábitos deportivos pues mejores, no saludables por las connotaciones que llevan. Enrique, ¿estás de acuerdo también? ¿Faltan recursos? ¿Falta dinero? Yo creo que para la educación física quizás no. Para el deporte probablemente podría ser que sí, pero la educación física entendida como la materia que se imparte en una escuela, yo creo que en nuestro país gozamos de unas instalaciones escolares adecuadas. Podríamos mejorarlo evidentemente, pero para la práctica de la educación física. Yo creo que es un tema más, un debate de cuánto tiempo, no cuántos recursos o cuántos materiales o cuántas instalaciones. Yo creo que ahí estamos bastante bien cubiertos y con unos buenos profesionales, pero tienen poco tiempo para trabajar. Quizás la posibilidad de ampliar ese horario de práctica de educación física, que no debería, yo creo, y ahí coincido también con Dani, no debería centrarse solo en un debate curricular, es decir, más horas de educación física, porque lo que nos comportaría es que los niños estuvieran muchas más horas en el centro. Si hacemos más horas de educación física, ¿qué es lo que quitamos? Claro, si entramos ahí es difícil, ¿no? Pero el debate, yo creo que aumentar la presencia de la educación física no es solo un debate curricular, sino también del ámbito de la salud y económico. Las actividades extraescolares también un poco potencian, ¿no?, la educación física propiamente dicha como asignatura. Sí, claro, es más tiempo de práctica, ¿no? Sea a través de deportes más reglados o a través de otro tipo de prácticas, pero aumenta el número de horas que el alumno destina a moverse, digamos, de alguna manera. Yo coincido también con él en el tema de recursos. Creo que y más en tiempo de crisis, ¿no?, que quizá lo que debemos hacer es más con menos, ¿no? Y que en ese sentido los profesores de educación física creo que somos muy creativos y que estamos muy acostumbrados a trabajar con poco y bueno, lo que sí necesitamos como mínimo es disponer de ese tiempo para poder intervenir. Quizá no más recursos en el área en sí, disponer de más tiempo ya significa aumentar los recursos económicos porque tiene su traducción en más profesorado, pero no tanto. Necesitamos unos materiales muy novedosos, necesitamos tampoco una infraestructura muy compleja, pero sí tiempo para poder trabajar y formación y sensibilidad de estos profesionales que coincido con él en que son buenos y están bien formados, pero quizá están bien formados en todo lo que sería la docencia de los deportes y también a nivel pedagógico, pero hay parte de la formación que para darle más rendimiento a ese recurso educativo deberían también los profesionales de la educación física conocer o dominar, y que quizá no existen en los planes de estudio, ¿eh? Todo lo que diríamos eso, pues el hacer prevención de conductas de riesgo, el saber observar, el saber reconducir a un alumno, el saber fomentar estas habilidades que para la vida pueden ayudarle, y por ahí no tenemos mucha formación, o sea que quizá la inversión también pueda ir en la formación de esa parte de los profesionales. Bueno, y los modelos a seguir por parte de los chicos, obviamente cuando un deportista logra lo que por ejemplo tú has conseguido, eres un modelo a seguir por muchos chavales, mucha gente joven que quiere seguir ese camino. ¿El deporte ayuda en esos aspectos educativos? Sí,
La verdad es que cuando los chicos se reflejan en los deportistas que han conseguido grandes éxitos y eso les ayuda o les motiva para continuar haciendo deporte, pues está claro que está ayudando, pues está contribuyendo a que la educación física sea importante a nivel de la gente joven. Es un arma de doble filo, porque al igual que sirve para motivar, pues también sirven para adquirir algunos vicios que no sean tan importantes. Cuando vemos un partido de fútbol y vemos a un jugador que le está pegando una pata a otro, pues a veces ese es el reflejo que no queremos que se dé en el deporte. En casos concretos de otros deportes, en el caso concreto del atletismo, pues en el año 92, después de conseguir la medalla de los Juegos Olímpicos, nosotros pusimos en marcha un programa de fomento de la especialidad en uno de los barrios complicados del pueblo donde yo vivía en aquel momento, y lo que conseguimos es la captación de una especialidad que es minoritaria, que sigue siendo minoritaria. Pues en este caso conseguimos captar a unos 100 niños que hicieron deporte, que se les quitó de una zona conflictiva de la ciudad, que durante 2 o 3 años estos chavales estuvieron haciendo deporte. Lo que se consiguió son pues hábitos de vida saludable, estar de malas influencias, y bueno, luego de esos 100 pues se quedaron 3 o 4 compitiendo a nivel internacional. Pero lo importante es eso, ¿no? Que el reflejo del deportista sea positivo. Ya para acabar, nos queda menos de un minutito. ¿Creen ustedes que nuestros hijos gozan de buena salud deportiva actualmente? Yo pienso que los índices de práctica deportiva en edades infantiles son muy altos. Quizá el problema radica en el momento en que pasan de primaria a secundaria, que normalmente hay un cambio de centro y un cambio de sistema educativo, el cuidar un poquito ese paso y el ofrecer alternativas a lo que sería el deporte competitivo, porque está muy bien los que puedan continuar practicándolo, pero se nos pierden muchos por el camino, y si no hay una alternativa de práctica no competitiva atractiva, los jóvenes y adolescentes se quedan sin recursos. Enrique, yo creo que poco a poco hay más cultura del ejercicio físico en general, y es verdad que hay una franja de edad crítica, probablemente porque la oferta no se termina de acertar, probablemente porque los adolescentes viven en un momento complicado, probablemente porque solo los referentes a veces no siempre son suficientes. Es muy importante, yo creo que lo que una persona puede ver en un deportista referente es éxito, es fama, es reconocimiento. Yo quiero conseguir eso, pero para conseguir eso hay que hacer mucho esfuerzo. No siempre, bueno, hay un momento crítico, porque luego cuando se sobrepasa, los adultos volvemos a hacer ejercicio físico otra vez. Aquí lo tenemos que dejar, se nos ha acabado el tiempo de la educación física. De acuerdo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Muy bien.